Mira. Amén. 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 Bien, hermana. Yo quiero que todas ustedes busquen en su Biblia el libro de Segunda de Corintios, la carta a Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a estudiar un poquito esta historia de Pablo. Les confieso que en este capítulo está uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Así que me encantaría, y el Señor puso eso en mi corazón cuando la hermana Carmen me invitó, el compartir con ustedes un poquito de esta hermosa historia de Pablo. Bien, cuántas de nosotras nos sentimos orgullosas de nuestras fortalezas, de las cosas que hacemos bien? Yo creo que todas, cuando hacemos algo bien, nos sentimos orgullosas, nos sentimos felices de eso que hemos logrado. Pero alguna vez nos hemos enorgullecido por nuestras debilidades o esas cosas de las cuales tal vez no seamos tan buenas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta noche sobre eso. Yo quiero darles un poquito de contexto sobre esta segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta de los Corintios, Pablo la escribe por una razón especial. Luego que él visitó la ciudad de Corinto, que predicó en esta ciudad, que formó la iglesia, envía su primera carta aconsejando a la iglesia sobre las cosas que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Aunque muchos de las personas de esta ciudad de Corinto aceptaron el mensaje del evangelio a través de Pablo, hubieron otros que estaban dudando completamente y que estaban en contra de la autoridad y el apostolado de Pablo. Esa fue la razón por la cual Pablo escribe esta segunda carta de Corinto. Los últimos 4 capítulos de esta carta es una defensa de Pablo hacia su apostolado y hacia la autoridad que Dios le había dado. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo primero que comienza diciendo Pablo en este capítulo de esta carta es que a él no le conviene gloriarse. Nosotros, si hemos leído varias cartas o hemos leído varios de los escritos de Pablo, nos damos cuenta que Pablo siempre se caracterizó por darle la honra y la gloria de todo lo que hacía a Dios.
de la misma forma como muchos de los otros apóstoles de Cristo también lo hicimos. Pero como les dije, Pablo necesitaba defender la autoridad que había recibido de Dios delante del pueblo de Corinto. Por eso dice que él conoce a un hombre el cual recibió revelaciones de Dios. Nosotras sabemos que a ese hombre al cual él se estaba refiriendo era a sí mismo. Incluso más adelante, él habla de que esas visiones, esas revelaciones las recibió él. Pero algo que para mí es tan interesante en estos primeros versículos es que Pablo nunca habla en primera persona. Pablo no comenzó diciendo, yo recibí visiones de Dios, yo recibí revelaciones de Dios. Pablo habla en tercera persona porque él quería evitar que las personas de esta ciudad de Corinto lo vieran a él como egocéntrico, como ególatra o como que él era quien realmente tenía la autoridad. Por esta razón, él se refiere a este hombre que recibió revelaciones de Dios y que fue incluso llevado al tercer cielo. Él se refiere a este hombre en tercera persona. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué dice. Dice el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo alaba a este hombre que recibió las visiones de Dios, pero él tenía en mente, Pablo sabía y reconocía que aunque él había recibido esas visiones de Dios, no era por mérito personal. Él reconocía que él había recibido esas visiones de Dios por misericordia divina, porque a Dios le plació llevarlo a él al tercer cielo, al trono de Dios, para que él pudiera ver y escuchar cosas que, como dice la Biblia, no le es permitido al hombre decir. Pero hermanas, si nosotros hemos estudiado la historia de Pablo, nos damos cuenta que realmente desde una perspectiva humana, Pablo sí tenía cosas de que gloriarse. O sea, Pablo no era una persona común y corriente. Pablo no era una persona cualquiera. Es más, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 4 al 6, escuchen lo que dicen sobre el currículum de Pablo. A estos versículos yo los llamo el currículum vitae de Pablo o la hoja de vida de Pablo. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él comienza diciendo ahí, si ustedes creen que ustedes han alcanzado cosas o que tienen logros, yo más. Si ustedes tienen en qué confiar, si ustedes pueden confiar en sus capacidades humanas, yo más. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. El currículum vitae de Pablo, hermanas, era un currículum perfecto. No había un error, no había una mancha, no había una debilidad. Y yo quiero traer ese versículo a nuestro lenguaje actual. O sea, Pablo era adventista del séptimo día de nacimiento, de cuarta generación, hijo de pastor, su abuelo era pastor, bisabuelo pastor, tatarabuelo pastor, y todo su linaje era de pastor. Aparte de eso, dedicado en la iglesia, creció en la iglesia, obedeció todos los mandamientos, estudió en colegios adventistas, estudió en la Universidad Adventista de Andrews, la mejor universidad adventista, hizo un doctorado en Andrews, se educó con los mejores profesores adventistas, los mejores teólogos, estudió teología, que consta, los mejores teólogos, los mejores doctores en teología,
se sabía las 28 doctrinas desde el principio hasta el final, se sabía el manual de la iglesia desde el principio hasta el final y defendía las doctrinas adventistas como si su vida dependiera de él. Ese era Pablo. O sea, Pablo era lo mejor en ese momento. En el libro de Hechos dice que él se educó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el maestro de los maestros de los fariseos. O sea, estamos hablando, hermanas, de un hombre que humanamente hablando lo había logrado todo. No había una meta que Pablo no hubiese alcanzado. Y aún así, Pablo dice que él se goza o que él se alaba su debilidad. Es muchas veces difícil para nosotras, y no nada más para nosotras como mujeres, sino para el ser humano, gloriarnos en las debilidades. Porque como les estaba diciendo anteriormente, cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos orgullosas de que las hacemos bien. Nos gusta que el hermano, que el familiar nos diga, mira, fulana, hiciste tal cosa excelente. De verdad que mira, no te pudo haber salido mejor. Pero no es tan fácil acercarnos a Dios para decirle, gracias Señor, porque yo no soy tan buena en tal o cual cosa. Gracias Señor, porque tal vez yo no sé hablar en público. O gracias Señor, porque tal vez yo no soy la mejor dirigiendo un programa de escuela sabática o de culto divino. Tenemos que aprender, hermanas, que aún en nuestras debilidades, nosotras tenemos que gozarnos, porque por alguna razón Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan a través de esa debilidad. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Corrección, vamos a brincar al versículo 7. A ver qué pasó con Pablo. O sea, ya vemos que él, humanamente hablando, perfecto, pero que él dice que él prefiere gloriarse de sus debilidades. Dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo dice en su carta que para que él se pudiese mantener humilde, a él se le fue dado un mensajero de Satanás en su carne. Es decir, una afección física en su carne. Y en el libro de Gálatas menciona que la afección física de Pablo tenía que ver con su visión. Él tenía problemas para ver, él tenía problemas de visión. Nosotros a veces se nos hace difícil comprender por qué Dios permite que ciertas cosas negativas pasen en nuestras vidas. De la misma forma que Pablo, yo me imagino, hermanas, la frustración de Pablo al saber que él estaba trabajando para la obra de Dios, que él había dedicado toda su vida a la obra de Dios, a proclamar el mensaje, y que aún así él tuviese que lidiar con una enfermedad que hasta cierto punto no lo dejaba cumplir con la obra de Dios de total forma, de una forma cabal, en su completa expresión. Pero hay veces, y a veces, aunque es difícil para nosotras entenderlo como seres humanos, porque nuestra mente es finita, no podemos comprender los propósitos de Dios. Hay veces que el Señor permite que una dificultad venga a nuestra vida para mantenernos humildes. Hay veces que Dios permite que la enfermedad llegue a nuestra vida para que nosotras entendamos que somos nada sin Él. Para que nosotras entendamos que somos incapaces de lograr las cosas si no estamos agarradas de su mano. Y eso fue lo que pasó con Pablo. El Señor, para mantener a Pablo humilde, permitió, no se lo envió, porque ahí dice que esa afección era un mensajero de Satanás. Satanás le había enviado esa enfermedad a Pablo para obstaculizar su misión,
pero Dios la permitió para mantenerlo humilde. Cuando algo llega a nuestra vida, tengamos la certeza de que Dios lo permitió. ¿Por qué? Tal vez no lo sabemos. Tal vez en el momento no podemos entenderlo, pero más adelante lo vamos a entender, porque nada ocurre en el cielo que Dios no lo, en la tierra, perdón, que Dios no lo permita. Así que confiemos que cuando algo nos pasa, cuando algo está afectando nuestra paz, tal vez cuando algo está afectando nuestra familia, es porque Dios tiene un propósito detrás de eso, detrás de esa dificultad, detrás de esa tormenta. Sigue diciendo en el versículo 8, respecto a lo cual, refiriéndose al aguijón en la carne, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces no hemos rogado nosotras al Señor para que nos libre de dificultades? Y se los digo, hermanas, por experiencia propia. Yo he tenido luchas personales, espirituales, donde yo me he derramado en llanto delante del Señor. A decirle, Señor, quítalo, o sea, Señor, no puedo, quítalo porque no puedo más. Y aún así, el Señor contesta. Aún en los momentos de dificultad, de la misma forma como Dios le contestó a Pablo, el Señor nos contesta a cada una de nosotras. Yo estoy segura que mi situación no es la única. Estoy segura que muchas de ustedes también han tenido problemas difíciles en los cuales les han rogado al Señor, como Ana, que por favor, que las ayude, que las quite, que las liberte. Y hay veces que el Señor se queda en silencio y no vemos la mano de Dios obrar. Y nos quedamos como, Señor, yo soy tu hija. Señor, yo soy tu sierva. Yo he dedicado mi vida a servirte. ¿Por qué lo estás permitiendo? Y ahí es donde Dios contesta, como le contestó a Pablo. Y me ha contestado a mí también. Y yo quiero leer este versículo de la versión, quiero cambiar la versión, no leer la Reina Valera de 1960, sino la Reina Valera contemporánea. Miren cómo dice. Pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Hermanas, nosotras no necesitamos más. No necesitamos más. La gracia de Dios es más que suficiente. El amor de Dios es más que suficiente. Y aunque a veces el Señor no nos quita el problema, pero el Señor nos da paz a través del problema. Dios nos da calma en medio del problema. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esa parte. Bástate mi gracia. Dice lo siguiente, la oración de Pablo no le proporcionó alivio de su mal, pero sí le dio gracia para soportarlo. Sin duda, Pablo pidió ser liberado de su dolencia, teniendo en cuenta que era un estorbo para su ministerio. Pero Cristo le dio más de lo que necesitaba con una abundante provisión de su gracia. Dios nunca le prometió alterar las circunstancias ni liberar a los hombres de sus dificultades. Los males corporales y las circunstancias desfavorables son asuntos de importancia secundaria para el Señor. La fortaleza interior para soportar es una manifestación mucho mayor de la gracia divina que el dominio de las dificultades externas de la vida. Una persona puede estar externamente quebrantada y deshecha, y sin embargo, internamente tiene en Cristo el privilegio de disfrutar de perfecta paz. Hermanas, no necesitamos más. Gloria a Dios. No necesitamos más. Dios, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. El amor de Dios es todo lo que necesitamos. Aunque el mundo se nos esté desmoronando encima,
Aunque sintamos que nuestra familia se destruye, que nuestros hijos se nos pierden, aunque sintamos que no podemos más, que el trabajo todo va mal, que mis emociones están vueltas un etcétera. Gracia de Dios. La gracia de Dios es más que suficiente. Bástate mi gracia. No necesitamos más. Tú no necesitas más. Porque con la gracia de Dios tú puedes atravesar las dificultades. Pablo dice en ese mismo versículo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es tiempo de que nosotras comencemos a gloriarnos en las debilidades, porque es que a través de las debilidades es que Dios se glorifica. Es a través de las debilidades, de nuestras carencias, es que Dios muestra su poder, es que Dios muestra su autoridad. El Señor utiliza nuestras debilidades, nuestras tormentas, porque quiere transformarnos a nosotras. El diamante se hace bajo presión. El oro tiene que pasar por fuego. Nosotras, para ser purificadas como hijas de Dios, amadas del reino, princesas del universo, el Señor nos va a hacer pasar por fuego, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Tal vez muchas veces, como seres humanos que nos gusta presentar en lo que somos buenas, me explico. Hay damas que son excelentes como directoras de escuela sabática, por decir algo, pero que si le hacen un llamado para que dé un tema, para que dé una prédica, dicen, ay no, pero yo no puedo, yo no hablo. Y hermanas, se los digo por mí. O sea, las hermanas que me conocen, que van a la iglesia de Brandon, que me pueden ver cantar al frente, me pueden ver hablar al frente, pero hermanas, yo no hablo tanto como yo aparento. A mí me han invitado muchísimas veces en ocasiones anteriores para tener un devocional y yo encuentro todos los peros habidos y por haber. No, yo no sé preparar un tema. Ay, no, a mí no me gusta hablar mucho en público. Yo te canto si tú quieres, pero no me pongas a predicar, que eso no va conmigo. Y se me ha olvidado que no es el hermano que me está llamando. Es Dios que me está haciendo un llamado, porque hay algo que Él quiere decir a través de mí, o hay algo que Él quiere mostrarme a mí para que yo se lo enseñe a otros. Amén. Y a veces se nos olvida, hermanas, que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios capacita. Si alguna vez a ti te han hecho un llamado para hacer algo en lo que tal vez tú crees que no eres buena, póstrate de rodillas ante el Señor y dile, Señor, tú me llamaste, respáldame. Señor, tú me llamaste, capacítame, úsame como tú quieras. Porque cuando nosotros ponemos nuestras debilidades en las manos de Dios, Él hace maravillas con nosotras. El Señor no necesita mujeres capacitadas. El Señor no necesita mujeres que tengan 2 títulos universitarios con 3 maestrías y tal vez un PhD. Ni que sepa hablar mucho en público. El Señor necesita mujeres débiles, pero que pongan sus debilidades en las manos del Señor. El Señor necesita mujeres débiles, pero que se pongan a la disposición del Maestro. Que le digan al Señor, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy débil, yo soy incapaz, pero tú eres capaz. Tal vez yo no pueda hacerlo sola, pero agarrada de tu mano, yo estoy segura que sí puedo. El Señor quiere transformar nuestras debilidades en fortalezas, nuestros fracasos en victorias, pero para eso nosotros tenemos que permitírselo. Dios, miren cómo termina Pablo en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Cuando nosotros ponemos nuestras debilidades en las manos de Dios y nos gozamos en el Señor a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, en esos momentos de debilidad es cuando realmente somos fuertes. Y somos fuertes porque nos agarramos del que realmente es fuerte. Así que, hermanas, cuando a tu vida llegue una dificultad, yo estoy segura, hemos oído en las peticiones muchas familias con problemas, muchos hijos que necesitan ayuda del Señor, que necesitan ayuda profesional, muchos matrimonios que están a punto del borde de la destrucción. En esas debilidades, derrama tu corazón delante del Señor, arrodíllate delante del Señor y gózate en el Señor, porque en tus debilidades es que Él se fortalece. En tus debilidades es que Él se glorifica. En tus debilidades, en tu incapacidad, es que entonces Él puede decir, mi hija, tú eres débil, ok, pero ven, porque yo te voy a fortalecer. Yo te voy a capacitar, yo te voy a respaldar. Así que comencemos, hermanas, creo que es tiempo y el Señor nos está haciendo un llamado en esta noche. Es tiempo de que comencemos a agradecer y a glorificar a Dios por nuestras debilidades. Porque cuando le agradecemos a Dios y glorificamos a Dios por nuestras debilidades, entonces, en ese momento Él puede utilizarnos para Él glorificarse y mostrar que nosotras somos nada, pero Él lo es todo. Así que yo quiero que si tú en este momento delante de Dios quieres decirle, Señor, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades porque yo quiero que tu poder habite en mí. Si tú quieres decirle eso al Señor, yo quiero que tú levantes tu mano, que tú pongas el emoji de la mano levantada porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que Dios pueda glorificarse en tu vida, pueda glorificarse en tu familia, pueda glorificarse en tus hijos y pueda glorificarse sobre todo en ti. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Padre amado, porque tú en esta noche nos has recordado que no necesitamos más que tu gracia. Que tu gracia es suficiente, Señor, que tu amor es suficiente para fortalecernos, que tu amor es suficiente para restaurarnos. Y en esta noche, Señor, queremos decirte que a partir de hoy, nosotras nos vamos a gozar en nuestras debilidades, porque cuando nos gozamos en nuestras debilidades, tu poder habita en nosotros. Porque cuando somos débiles, entonces es que realmente somos fuertes porque nos agarramos del que es todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que tú me diste a mí, que tú le diste a estas hermanas. Tú sabes la razón por la cual, Señor, tú lo pusiste en mi corazón. Tú sabes que había alguien que necesitaba escucharlo. Y yo quiero pedirte, Padre amado, que tú derrames una bendición especial sobre cada mujer aquí presente, sobre cada familia aquí representada, y que tú, Señor, puedas darle paz a través de la tormenta o de la tempestad por la que cada una de ellas esté atravesando en este momento. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias, Señor, porque por fe creemos que tú contestarás nuestras plegarias en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Amén, amén.